adorar al Señor, para conocer a otros hermanos, para ver todo lo que el Señor está haciendo en las vidas de miles y miles de personas alrededor de la faz de la tierra, entonces creo que ha merecido la pena. Como decía, algunos de ustedes los conocí el año pasado, en el mes de octubre, cuando estuvimos. La verdad es que el tiempo pasa tan rápido que parece que no nos fuimos de México. Sinceramente parece que fue ayer cuando nos vimos por primera vez. Sé que hay muchas personas que tenían que haber venido ayer y no vinieron por los motivos que fuera, y vinieron hoy. Incluso me han comentado que tuvieron que poner mesas adicionales allí en la entrada, en el comedor principal, porque ya aquí no había más espacio. Y en este viaje que estamos realizando, que lo empezamos el otro día en los Estados Unidos, ya mañana por la mañana muy temprano salimos para Torreón, donde estaremos unos días y de ahí volvemos otra vez a los Estados Unidos. Me está pasando algo muy curioso, algo que nunca nos había pasado en los 40 años que llevamos Elena y yo sirviendo al Señor. Y es que ahora todo el mundo quiere formar parte del Centro Evangélico Vida Nueva. No sé por qué. Pastor, yo quiero abrir una iglesia del Centro Evangélico Vida Nueva en mi ciudad, y me dicen dónde viven y me dicen cuántos son. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Usted no tiene que anhelar tener una iglesia del Centro Evangélico Vida Nueva en su ciudad. Usted lo que tiene que hacer es buscar la voluntad de Dios. Porque a lo mejor la voluntad de Dios es que usted se quede en la iglesia a la que pertenece. Y si usted tiene una iglesia y un pastor, respételo y apóyenlo. Si no tiene una iglesia y se ha convertido en este tiempo a través de los cultos y de los devocionales y del pastor online, pues bueno, usted puede formar parte de lo que llamamos la iglesia virtual, que es mucho más que pararse delante de una pantalla, de un ordenador o de una televisión a ver un culto. Es mucho más que eso. Hay muchas actividades y muchos objetivos a cumplir, ¿verdad? Pero si usted tuvo que salir de una iglesia porque no estaban enseñando una sana doctrina, porque usted fue herido, porque usted tal vez no recibió la atención que usted esperaba recibir, o por el motivo que sea, lo primero que usted tiene que hacer es orar a Dios. Porque es mucho más fácil que ustedes se conecten a nosotros que nosotros a ustedes, por una sencilla razón. Porque llevo años predicando sin ver a nadie. Y entonces ustedes, cuando ven a una persona que predica la palabra de Dios, no hay ningún mérito en lo que hago, ninguno. Predico simplemente la palabra de Dios. Puede ser que nazca en su corazón el deseo de decir, a mí me gustaría formar parte del ministerio de este pastor o de este hermano. Y lo entiendo. Pero esto es como un noviazgo. Bueno, el noviazgo nuestro prácticamente fue inexistente porque nos vimos 21 días antes de casarnos, pero esas son excepciones únicas en la historia de la humanidad, ¿no? Pero ustedes no me conocen a mí prácticamente de nada, hermanos. Ustedes me ven solamente predicar en una pantalla de televisión. Mi hija mayor, Priscila, que está en España, nos dice, papá, si muchos de los que dicen que te aman tanto te conocieran y quisieran ser miembros de la iglesia presencial en Tenerife, yo no sé si terminarían queriéndote tanto. Porque nosotros trabajamos exigiéndole todo a los que trabajamos para el Señor. No buscamos seguidores, no buscamos seguidores. No quiero rodearme de un montón de gente que todos sí, pastor, sí, Juana, sí, pastor. Yo necesito ese tipo de gente a mi alrededor. Yo necesito personas que me ayuden a crecer, a madurar, que me corrijan si necesito ser corregido, que me enseñen si hay algo que no he aprendido. Lamentablemente a veces hay un abanico de pastores que se rodean de personas afines a él y que le ríen la gracia y que a todos le dicen sí, pastor, sí, amén, lo que usted diga. Y eso termina estropeando a cualquier hombre de Dios. Porque las lisonjas echan a perder a la gente. Yo les agradezco, nosotros les agradecemos sus besos, sus abrazos, las fotografías y todo eso. Pero saben ustedes, hermanos, nosotros lo que queremos es que ustedes se enamoren y se agarren al Señor. Nosotros estamos de paso. Me queda menos ministerio del que ya he tenido. Tengo 60 años, vamos a cumplir este año, Elena y yo, 61 años, aunque algunos dirán, pues no lo parece, pues esa es la realidad. No me quedan otros 40 años de ministerio, ¿qué más quisiera yo, verdad? Cuando algunos de ustedes preguntaron en esta noche, ¿cuántos se quieren ir al cielo? Muchos levantaron la mano y yo no la levanté, porque yo de momento no me quiero ir al cielo. Yo voy a ir a la presencia del Señor, pero hay tanto por hacer. Hay tantos millones de almas
que nadie les ha hablado de Cristo. Hay tantos cristianos que están parados sin hacer nada que hay que sacudirles y enseñarles y mostrarles la voluntad de Dios para sus vidas, que hay tanto trabajo por hacer que yo de momento no tengo ninguna intención, ningún deseo de irme al cielo. Y permítame que les diga algo, nosotros, nuestra iglesia, nuestro ministerio no es perfecto. Si ustedes piensan que han encontrado por fin un ministerio perfecto que no comete errores, no se equivoquen, hermanos, no se equivoquen con nosotros. No existe un pastor perfecto y yo personalmente no lo soy. No existe una iglesia perfecta. Si usted busca una iglesia perfecta se va a llevar una tremenda desilusión porque no existe. Me da igual si me busca una iglesia perfecta en el contexto bautista, pentecostal, presbiteriano o de cualquier otra denominación. No existe hoy por hoy en el mundo, ni ha existido, ni existirá jamás una iglesia perfecta. El único perfecto es nuestro Dios. Nosotros estamos aquí en un proceso largo y arduo de santificación, de crecimiento, de desarrollo espiritual. Todavía nos queda mucho por aprender. Estamos en pañales en muchos aspectos. Todavía nos queda mucho terreno que conquistar y alcanzar para el Señor. Y nadie nos ha enseñado a organizar todo esto que ustedes ven. Nadie nos enseñó en un libro, en un manual, cómo organizar una iglesia virtual, cómo atender a cientos y a miles de personas por todo el mundo en cuestión de muy poco tiempo. Nadie nos ha enseñado y estamos aprendiendo sobre la marcha. Y cometemos errores. Y cometemos equivocaciones. Así que no se hagan una imagen irreal, distorsionada de la cruda realidad. Nosotros somos seres humanos como cualquiera de ustedes. Y tenemos que orar cada día. Y durante muchísimos años, el enemigo me atacaba por el desánimo. Yo me desanimaba muy rápidamente. Me desanimaba muy rápidamente al ver que la gente no le respondía, que la gente no oraba, que la gente a lo mejor lo veías en un culto saltando, brincando, adorando al Señor y luego te lo encontrabas a los 3 días, a lo mejor otra vez en la droga, otra vez en la bebida, que no querían venir a la iglesia, que se apartaban del Señor y todo esto me golpeaba mi corazón y me desanimaba y decía, pero Dios mío, ¿de qué sirve lo que hacemos? ¿De qué sirve sembrar y hablar y predicar y orar y aconsejar por tanta gente que después se van otra vez al mundo? O terminan tal vez haciendo cosas peores antes de conocer al Señor. Pero el Señor nos fue enseñando y nos fue moldeando. Y fuimos aprendiendo cosas, no desde un libro de la teoría, sino desde la práctica. ¿Y sabe lo que nos enseñó el Señor? Que la mejor manera de no llevarte desilusiones de nadie es no esperar nada de nadie. Nunca espere nada de mí. Nunca espere nada de su pastor. Nunca espere nada de los hermanos, no espere nada, porque si usted espera un trato especial, una llamada, una visita, una palmada en la espalda, un versículo o lo que sea, y no lo recibe, usted lo va a pasar mal. Y hay tantos cristianos heridos, es que el pastor no me llamó, es que yo le dije que cantaba y siempre subían los mismos y no me dejaban subir y cantar a mí. Es que parece que todo siempre en la iglesia lo tienen que hacer los mismos y yo le he dicho al pastor que mi hijo y mi hija cantan y arriba y abajo. No esperen nunca nada de nadie, mi querido hermano, pero espérenlo todo siempre de nuestro Señor Jesucristo, al cual le damos toda la gloria y toda la honra en esta noche. Bendito sea el Señor, aleluya. Bendito sea Dios, aleluya. Así que oren al Señor, busquen la voluntad de Dios, porque nuestro único objetivo es llevar a millones de almas a los pies de Cristo. Si nos reconocen o no nos reconocen, si hay más iglesias de Vida Nueva o menos, eso a nosotros no nos quita el sueño. Aquí lo que queremos es que cada día haya más nombres inscritos en el libro de la vida. Eso es lo único que nos interesa. Pensando en lo que podía compartirles a ustedes en esta noche, les recuerdo a los que estuvieron y a los que no estuvieron, que anoche hablé acerca del último libro de la Biblia, que es el famoso y precioso libro del Apocalipsis. Un libro que a muchos cristianos les da miedo. Un libro que algunos no quieren leer porque dice que no lo entienden, que tiene un lenguaje demasiado difícil para entender eso de los caballos que cambian de colores y bestias con un montón de cuernos y muchas cosas más. Pero yo vengo diciendo hace muchos años que el libro del Apocalipsis es un libro fundamental, sobre todo para la iglesia del siglo XXI. Tenemos que conocer qué es lo que va a suceder para poder estar preparados y no llevarnos sorpresas a última hora.
sino saber cuánto tiempo falta, qué podemos hacer y qué no tenemos que hacer en estos tiempos finales. Decía a los hermanos que hay 7 iglesias. Algunos se preguntarán, ¿no había centenares de iglesias cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis? Claro que las había, muchas. Probablemente ya el evangelio en aquella época había llegado hasta España y toda Europa había sido evangelizada para el Señor Jesucristo, y parte del continente africano y parte de Asia también. Pero el Señor escogió 7 iglesias, como dije anoche, porque son representativas del desarrollo de la iglesia a lo largo de la historia. Y me detuve específicamente en la iglesia de la Odisea, que es la que más se asemeja a la iglesia contemporánea, a la iglesia de nuestros días. Una iglesia rica, una iglesia próspera, una iglesia que llegó a decir, nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor, cuando le habla, le dice, ustedes son ciegos, pobres, desnudos, desventurados. Unjan vuestros ojos con colirio para que puedan ver lo que está sucediendo a vuestro alrededor. Estoy a la puerta y llamo y nadie me abre la puerta. Están sordos. No sé a quién le cantan, no sé a quién han adorado. Ese fue el mensaje duro que el Señor le lanzó, le envió a la iglesia de la Odisea. Pero si ustedes prestan atención en esta noche, de todas las 7 iglesias, cada una tenía un defecto, cada una tenía algo que el Señor tenía que indicarles. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso, la primera que se menciona, le dice, habéis sufrido, habéis tenido paciencia, habéis trabajado arduamente por amor de mi nombre, no habéis desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A veces he escuchado predicadores, pastores que dicen que el primer amor es como el noviazgo, donde todo era lindo, donde todo era bonito, pero luego después con el paso del tiempo, cuando uno lleva muchos años casado, eso del primer amor ya no existe. Y dicen que eso es lo que la Biblia dice en cuanto al primer amor. Yo estoy totalmente en contra de eso. Yo tengo que amar hoy más a mi Señor que el día que yo lo conocí y lo acepté en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Yo hoy tengo que estar más apasionado por el Señor, por su palabra y por la obra de Dios que hace 20 años atrás. Y que Dios nos libre si nuestro amor hacia el Señor y hacia su obra ha menguado en nuestros corazones. El principal mandamiento es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso no es para una etapa inicial, cuando comenzamos a dar los primeros pasos en el Evangelio. Eso se tiene que renovar cada día. ¿O no amamos hoy al Señor más que hace 10 años atrás? ¿No nos ha demostrado el Señor su fidelidad, su amor, su misericordia, y no estamos hoy más enamorados de Él y de su palabra que cuando le conocimos tiempo atrás? Espero que así sea, mis queridos hermanos. Pero la iglesia de Éfeso se enredó en tanta actividad, se enredó en tantas cosas que dejó lo principal, y lo principal en la vida no es lo que hacemos, sino lo que somos en Cristo Jesús. Podemos hacer muchos congresos y muchas cenas como estas, y podemos hacer muchos campamentos para jóvenes, y podemos llenar nuestra agenda de actividades, pero la pregunta es, ¿eso es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Realmente lo que hacemos demuestra nuestro amor al Señor? ¿Qué es lo que nos motiva a hacer lo que hacemos? Esta pregunta se la he hecho a muchos pastores y a veces no han sabido responderla. ¿Por qué usted predica lo que predica? ¿Por qué usted enseña a su iglesia lo que enseña? ¿Por qué hace lo que hace? Y muchos dicen, bueno, no sé, me enseñaron, veo que otros lo hacen, yo también lo hago. Querido hermano, asegúrese en esta tarde de que usted ama al Señor con toda su alma, con todo su corazón y con toda su fuerza, y que cada cosa que haga no lo haga por presión, sino por convicción. No lo haga porque le obliguen a hacerlo, sino que salga de lo más profundo de su corazón, porque el Señor lo que quiere es que hagamos las cosas con gozo, con alegría, como para Él, para su honra y para su gloria. Amén, hermanos. Gócese colocando las sillas, gócese recogiéndola, limpiando la iglesia, repartiendo folletos, haciendo cualquier cosa. Gócese en todo lo que el Señor le permita hacer. Demuéstrele, exteriorícele al Señor su amor, porque el amor no es un concepto abstracto, no es algo que dice, bueno, ama pero no se ve por ninguna parte. No, sí se ve. El amor se tiene que notar en nuestra familia. Por cierto, ¿cómo está su familia, hermano y hermana? Porque hay gente que por trabajar para el Señor perdieron su familia. Conozco muchos hombres que dijeron, yo perdí a mi mujer desde el día que se convirtió y se entregó en esa iglesia, que casi parecía más una secta que una iglesia.
No tenía tiempo para atender a los hijos, no tenía tiempo para estar con su marido. El marido llegaba de viaje y ella salía por la puerta, había un retiro, había un congreso, había un ensayo de no sé qué, había una oración, un encuentro de líderes. Y la Biblia dice que el que descuida a su familia es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Usted no tiene que enamorarse de la iglesia, usted tiene que enamorarse del Señor. Y usted tiene que cuidar a su familia en primer lugar, antes que a la gente que no son de su familia. Yo sé que en algunas iglesias dicen, no, primero es la obra y luego si hay tiempo para la familia. Nosotros enseñamos todo lo contrario a eso. Porque ¿de qué sirve de que yo gane al mundo si pierdo a mi familia? ¿Con qué autoridad me voy a subir yo a un púlpito si mis hijas ahora mismo no están entregadas y sirviendo al Señor de alguna manera? ¿No dice la Biblia que un pastor tiene que ser sobrio, prudente, apto para enseñar, no dado al vino, no amante de ganancias deshonestas, hospedador? ¿No dice eso? Que tenga a sus hijos en sujeción, que no sea un neófito. ¿No habla la Biblia del aspecto familiar en la vida de un hombre que quiere servir al Señor? Primeramente hay que predicar en casa y después subir al púlpito a decirle a la gente lo que tiene que hacer. Pero pastor, primero empiece por su casa. ¿No salió el Señor en el encuentro cuando Moisés iba del desierto a Egipto a sacar al pueblo de la esclavitud para matarlo? ¿Cuántas veces me han preguntado eso? Pero pastor, Dios lo llama, le habla a través de la zarza, lo comisiona, le dice, ve y saca a mi pueblo, tráemelo aquí y le voy a hablar, le voy a enseñar mi palabra. Y cuando va, dice la Biblia, Jehová salió para matarlo. Y uno dice, pero yo no lo entiendo. Salgo en obediencia y me quieres matar. Y entonces si usted sigue leyendo el capítulo, en el libro de Éxodo dice que la esposa de Moisés, el pastor, salió corriendo y circuncidó al niño. Circuncidó al hijo y cogió su prepucio y se lo tiró y le dijo, eres un marido de sangre, por culpa tuya Dios mata a mi hijo. Y uno dice, ¿pero esto qué es? Es que la circuncisión, aquella operación que se hacía en los niños en el pueblo de Israel a los 8 días, era la forma de demostrar físicamente, visiblemente, que usted había creído y abrazado el pacto que Dios había hecho a través de Abraham, el patriarca. Y ahora Moisés se va a ir a Egipto a hablarle de un Dios, hablarle de una liberación, hablarle de una tierra prometida, y resulta que en casa él se olvidó de circuncidar a su propio hijo. Es decir, usted va a ir a Egipto a enseñarle al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, algo que no vive y que no practica en casa. Empiece, querido, a predicar en casa y déjese de cuentos. Misionero en la India, misionero en España, voy a abrir una iglesia, voy a ir a llevar el evangelio a las naciones. ¿Y su hijo? ¿Y su hija? ¿Y su hijo? ¿Y su esposa y su marido? ¿Cuándo fue la última vez que se sentó con él y le dio un abrazo y le preguntó, ¿te pasa algo? ¿Oramos juntos? ¿Qué te pasa, hijo? Esa es la cruda realidad del mundo evangélico hoy en día. Pastores que están en los púlpitos y tienen a sus hijos en la droga, tienen sus familias destrozadas. Hombres que se han casado, recasados, se juntan con esta, se juntan con el otro y se suben a un púlpito a predicar. ¿Qué? ¿Qué me van a predicar, amigo? Empiece primero por su casa, sirviendo al Señor. Los noto muy serios y muy callados. Pero eso es lo que nosotros vivimos y practicamos y hemos creído durante toda nuestra vida. ¿Verdad? La iglesia no es perfecta, pero nosotros queremos complementar la obra que el Señor comenzó en nuestra vida, viviendo en orden y viviendo en santidad. Y hablando de orden, ¿en cuántas congregaciones, no importa la vida privada de una persona, viven con una mujer hace un montón de años, pero nunca se han casado legalmente? Pues déjese de cuentos. Cuando usted quiere viajar a un país, le piden una visa y un pasaporte y lo saca porque le interesa. Y cuando lo para la policía en la carretera y le pide la documentación y su cédula y todos los papeles, usted los enseña. Y cuando se compra una casa, una propiedad, usted tiene sus escrituras y puede demostrar que ese terreno, esa casa, esa finca es suya. Y todo en la vida es cuestión de papeles y todo es cuestión de legalidad. Ay, amigos, pero cuando llegamos al tema del matrimonio parece como, no pasa nada. El Señor es mi pastor y nada me faltará. No, hay que poner en orden la vida privada antes de querer poner la vida pública de los demás en orden. Qué poco se enseñan estas cosas, ¿verdad? Qué poco se enseñan estas cosas. Hay una iglesia en el libro del Apocalipsis donde había una señora, no la voy a llamar hermana, la voy a llamar una señora, que no sabemos si realmente se llamaba Jezabel o le habían puesto el nombre de Jezabel por aquella perversa Jezabel del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan?
Yo siempre he dicho que después de Satanás, la persona más mala en la Biblia fue Jezabel. Los perros ni terminaron de comérsela de lo mal que tenía que saber la carne de esta mujer. Dice en el libro del Apocalipsis capítulo 2, el versículo 20, tengo unas pocas cosas contra ti. Escuchen, toleras, permites, consientes que esa mujer llamada Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. En el concilio de Jerusalén, si usted lee esta noche detenidamente el libro de los Hechos, el capítulo 15, usted va a ver que por primera vez se junta todo el liderazgo de la época, los apóstoles, y todos allí se juntaron en la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque comenzaron a haber problemas en las congregaciones. El número de judíos ya no era tan elevado como el número de gentiles que se convertían a Cristo, y entonces comenzaron los choques culturales. ¿Por qué? Porque los gentiles comían sin lavarse las manos. Para ellos era normal. Un judío se tiene que lavar 3 veces la mano antes de comer. Un judío no comía ciertos y determinados alimentos. Los gentiles comían cualquier tipo de alimentos. El judío miraba al animal y si el animal tiene pezuña y es rumiante, lo comía. Pero si simplemente tiene pezuña pero no es rumiante, como por ejemplo el cerdo, no lo comían. Los judíos jamás de los jamases serían capaces de comer carnes que para ellos no eran puras. Y todo esto trajo una guerra, un choque cultural dentro de la obra tremenda. Y entonces se celebró el primer encuentro, el primer concilio de la iglesia en Jerusalén. Y allí habló Santiago, y habló Pedro, y habló uno, y habló el otro. Y al final se llegaron a las siguientes conclusiones. Escúchelas. Nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu de Dios no imponeros otra carga más que estas. Y le dicen, enséñenle a los hermanos que se abstengan de sangre, de ahogado y de sacrificios de animales que han sido previamente sacrificados a ídolos. Y dice que escribieron cartas y las mandaron por todas las iglesias de la época, y cuando llegaban en dichas cartas se leían en los púlpitos y la gente sabía cuáles eran los acuerdos de orden interno que se habían establecido en el concilio de Jerusalén para ayudar a la armonía y a la convivencia entre hermanos. Pero esta señora, miembro de la iglesia de Tiatira, que sabía perfectamente lo que no se debía de hacer para no causar divisiones internas en la iglesia, enseñaba todo lo contrario. Se había dicho, absteneos de sangre, de ahogado, no participéis de este tipo de cosas, pero ella decía como profetisa, que se podía comer cosas sacrificadas a los ídolos y les enseñaba a cómo cometer fornicación en la iglesia. En otras palabras, iba en contra de la norma, iba en contra de lo que se había enseñado para el beneficio de la obra en el concilio de Jerusalén. ¿Quién le permitió a esta señora, quién le permitió a esta mujer enseñar estas barbaridades, estas herejías en la iglesia? El pastor. El pastor es una pieza clave en toda iglesia. Da igual si es esta o cualquier otra. El pastor es el que abre o cierra la puerta a muchas cosas. Y como la gente ama y respeta y se fía del pastor, uno tiene que tener sumo cuidado con lo que permite y con lo que no permite en la iglesia. Porque muchas veces la gente por amor, por respeto, por cariño, por educación, aceptan las cosas, dicen amén, y no comprueban a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que se enseñó desde el púlpito era bíblico o era humano. Y después pasa lo que pasa. El Señor le dijo a través de la pluma de Juan a la iglesia de Tiatira que muchas personas iban a caer enfermas, postradas en cama, porque habían entrado falsas doctrinas, lo contrario a la sana doctrina en la iglesia de Tiatira. Y mis queridos hermanos, cuántas herejías, cuántas barbaridades, cuántas cosas terribles han entrado en iglesias cristianas evangélicas. ¿Cuántas? Personas que se les exige pagar un dinero al pastor en la mano para poder ser bautizado. Personas que tienen que pagar para recibir milagros. Personas que tienen que pactar con el apóstol de turno
para que Él te dé una cobertura espiritual y parece como que tu vida esté protegida por Él. Y podríamos estar toda la noche enumerando una detrás de otras cosas que no son de Dios, pero que la gente las ha aceptado y el mundo se ha enterado que muchas veces en las iglesias hay más desorden que en la calle. Porque cuando la iglesia no impacta al mundo, el mundo impacta a la iglesia. Y lo que ha sucedido en muchas ocasiones es que la gente ha estado creyendo y practicando cosas contrarias a la palabra de Dios, creyendo que hacían actos de obediencia al Señor. Usted no tiene que pactar con nadie, mi hermano. ¿Me oyó bien? Usted no tiene que hacer pacto con ningún hombre. Usted no tiene que darle un sobrecito de dinero para que el pastor le haga una oración y le pase la manita por encima y usted se vaya contenta a la cama a dormir esta noche. No haga nunca eso. Usted no tiene que hacer méritos personales para caerle bien al pastor y que lo ponga en su grupo más íntimo. Y entonces usted tiene como más proximidad al siervo de Dios. Esas cosas son totalmente antibíblicas. Usted a quien tiene que agradar y honrar y servir es al Señor tu Dios. Y dice la Biblia, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y cuando nos desviamos del decreto, de la palabra, del mandamiento bíblico, nos abrimos a cosas que no agradan a los ojos del Señor. En uno de los viajes que hice a la ciudad de Milán, en Italia, me llegó un matrimonio de hermanos y me pidieron si los podía atender y hablar con ellos. Eran de otra iglesia. No eran de la iglesia que me había invitado, pero ese día se había hecho un culto unido. Y entonces vino mucha gente de otras congregaciones y este matrimonio me dijo, hermano, el domingo pasado nuestro pastor dice que el Espíritu, no sé cuál, pero dice que el Espíritu le puso en su corazón que él tenía que acostarse en la plataforma y la iglesia tenía que pasar y taparlo, cubrirlo con billetes, con dinero. Yo lo hubiera cubierto con otra cosa, una somanta de palos, como decimos en España, ¿no? Y le digo, ¿y usted ve mal eso, hermana? Dice, sí, claro, hermano, eso está muy mal. Porque él quería que todo su cuerpo estuviera tapadito así de arriba abajo con dinero. Y le dije, ¿y usted qué hizo? Y me dice, yo pasé, hermano, y lo tapé. Y le dije, ¿usted tiene algún cargo, alguna responsabilidad en la iglesia? Me dijo, sí, yo soy líder de no sé qué. Y le digo, usted es peor que él. Es muy fácil venir a mí aquí, que no me conoce de nada, a criticarlo a él, pero usted es igual o peor que él. Porque el que ve algo antibíblico y lo apoya es peor que el que lo promueve. Usted se ha hecho copartícipe de eso. Así que si busca un consejo mío, es que le pida perdón al Señor. No tenga miedo a renunciar a sus cargos, porque en el reino de Dios no existen cargos, existen cargas, que es muy diferente. Y salga corriendo inmediatamente de ese circo antes de que Dios diga basta. Y ahí los dejé. Al año siguiente volví otra vez a la congregación y ya, bueno, se habían marchado, ya se habían incorporado a otra congregación. Pero ¿cuántas veces cuestionamos, criticamos, nos damos cuenta que lo que se ha enseñado y se ha dicho no es bíblico, pero ahí te quedas? ¿Por qué? Porque eres el líder de alabanza, porque eres el líder de no sé qué. Y hay gente que se agarra al cargo y renuncia al orden y a la santidad por amor a la silla y no la quieren soltar. Y si hay alguien aquí entre nosotros que tu cristianismo ha sido así, agradar a los hombres para ir escalando, escalando y escalando y llegar a una posición de respeto, de reconocimiento o de autoridad, te equivocas, mi hermano y hermana, rotundamente. Porque aquí de lo que se trata es morir a la carne, morir a nosotros mismos y pedirle al Señor algo que muy poca gente le pide. Señor, yo quiero ser un siervo tuyo, servir a la gente y no servirme de la gente, como lamentablemente ha ocurrido. Se ha creado todo en la literatura, se ha hecho toda una filosofía alrededor del éxito personal. En el año 1990, fuimos a vivir a Argentina un tiempo. Estuvimos años trabajando únicamente como evangelistas, predicando días, semanas y hasta a veces meses en las calles. Y pasábamos por muchas iglesias en aquellos años y veíamos un cartel luminoso de neón que decía, entre, aquí oramos por la prosperidad económica.
Y entré en alguna de esas congregaciones y el pastor decía, ¿cuántos aquí tienen hoy un problema económico? Imagínense, en el año 90, que la gente tenía que asaltar los supermercados para comer algo. Todo el mundo tenía crisis económica y la gente iba a las iglesias. Antes, previamente, tenían que pasar por la caja y dejar su respectivo donativo o ofrenda para que alguien les orara y le hiciera una oración desde el púlpito para que usted recibiera prosperidad económica. ¿Saben, hermanos? Yo no estoy en contra de la prosperidad. Yo creo que Dios prospera. Pero ¿qué es el concepto de prosperidad según la Biblia? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Cuántos dicen amén? Teniendo comida, teniendo algo para llevarse a la boca, teniendo un techo, teniendo algo de ropa. Con esto estemos suficientemente contentos. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por el amor al dinero muchos se han desviado del camino correcto. Y han hipotecado su fe. Y han dado un pésimo testimonio al mundo. Claro que creemos en la prosperidad. Pero ¿es que acaso tener hijos sanos no forma parte de la prosperidad en nuestra Biblia? ¿Es que acaso estar en esta noche aquí no es parte de esa prosperidad y de esa bendición de Dios? ¿Saben cuántos hermanos darían lo que fuera por estar esta noche usted sentado en esa silla? Somos prósperos porque la prosperidad más grande es que Cristo Jesús ha perdonado todos y cada uno de nuestros pecados y ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida y ahora somos hijos del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Esa es la bendición más grande del mundo. ¡Aleluya! Es lo más grande que nos ha ocurrido en la vida. Y si tenemos que comer pan y cebolla, comemos pan y cebolla y vamos a orar. Gracias, Señor, bendice este pan y esta cebolla que traiga fortaleza física a mi cuerpo. Aleluya. Y si Dios no me sana, aunque se lo he pedido, sabe que tengo fe, pero no me sana, me gozaré en el Señor. Y si no me da aquel trabajo que tanto me gustaba tener, daré gloria al Señor. Y aunque Dios me mate, lo seguiré alabando, porque yo sé que mi Redentor está vivo y algún día lo veré con mis propios ojos. Esa es la prosperidad que el Señor quiere darle a su pueblo, de la cual poco o nada se habla. Además, ahora entre nosotros que no nos escucha nadie, ¿prosperidad para quién? Siempre para el mismo. Siempre para el mismo. Cuando yo he dicho que cuando hay, tiene que haber para todos. Y cuando no hay, no hay para ninguno. Pero prosperidad para que una persona siga y siga y siga y siga, mientras los demás como vasallos, como corderos al matadero, siempre tienen que girar en torno a un hombre. Eso es lo más abominable y lo que más rechaza nuestros corazones, porque eso no le da honra y gloria a nuestro Dios. Nunca olvidaré cuando un día estaba en tu país, en Costa Rica, me invitaron unos señores que nunca más me volvieron a invitar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Me encontré a una señora en una fila enorme para entrar a un canal de televisión con 2 gallinas. Claro, yo venía de España, en mi vida había visto una televisión cristiana, en mi vida había oído esas cosas que se hacían, y cuando yo llegué y miré a la señora en la fila que iba a entrar a ese canal de televisión, le pregunté: señora, ¿a dónde va usted con esas 2 gallinas? Y me dice: voy a sembrarlas, pastor. ¿A sembrarlas dónde? Yo digo: ¿será esto un acto de brujería, de hechicería o algo? ¿Cómo sembrar las gallinas, señora? No lo entiendo. No, las vengo a sembrar para el Señor, como si el Señor necesitara unas gallinas. Y entonces cuando entré me preguntaron los señores, aquellos que estaban, los señores feudales que estaban allí, los condes y los duques que estaban allí: usted español, me dicen así, usted español, ¿qué opina de todo esto? Y le dije: esto me da asco. ¿Pero cómo dice usted eso? Dice: acabo de ver a una señora pobre que viene caminando de no sé qué sitio con 2 gallinas. Cuando usted tiene su nevera llena y a esta señora le vamos a quitar 2 gallinas con el cuento de que Dios la va a bendecir si da todo lo que tiene. Vergüenza nos debería de dar que hoy en día haya personas que se dediquen a servir al Señor con semejante mensaje totalmente distorsionado. Yo le dije al Señor antes de la pandemia, y créame, se lo digo delante del Señor, yo no me crié en una iglesia de mala doctrina, ni estuve en estos movimientos raros, pero me llegaban noticias y cartas y me comentaban y a veces me hacían ver una cosa que no me interesa, pero bueno, y yo le dije antes de marzo del 2020 al Señor, dije: Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo van a pisotear a tu pueblo? ¿Hasta cuándo van a manipular a tu amada iglesia?
Se nos partía el corazón viendo cómo la gente tenía que ir a dar un dinero para que les quitaran los demonios que tenían encima. Pero ¿qué demonio le van a quitar a un cristiano? Si un cristiano es nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí es hecho nuevo. Y mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿De qué me están hablando? No, es que su padre fue un alcohólico. ¿Y a mí qué me importa si mi padre fue un alcohólico? Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Allá él con su alcoholismo, allá él con sus pecados. El Señor dice, yo voy a quitar este refrán que os habéis inventado. Los padres comieron las uvas y a los hijos le dio la dentera. El alma que pecare, esa morirá. El padre no llevará el pecado del hijo, ni el hijo el pecado del padre. No, pastor, pero usted no sabe que la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación y se callan. Y le digo, no, pero no mutile el versículo, amigo. Siga mencionándolo. ¿Cómo? Sígalo mencionando. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y nosotros no somos de los que aborrecemos al Señor. Somos de los que le amamos, le honramos, le servimos. Y dice la Biblia que la generación del justo será bendita. Y Dios corta toda maldición en bendición. Y lleva a su iglesia de gloria en gloria, de victoria en victoria, de bendición en bendición. Ese es nuestro Dios. Corta las maldiciones y pone bendición y presencia de Dios. Mutilan los versículos, manipulan los textos, sacan textos del contexto y forman pretextos. Y la gente en su ignorancia, porque ojo, mucho de lo que ha ocurrido ha sido por falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras. No le echemos la culpa solamente a ellos, También la gente tiene que asumir su falta de conocimiento de la palabra de Dios. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice Jehová de los ejércitos. Ya es hora de que la Biblia no sea un amuleto, como una pata de conejo, una herradura de caballo. La Biblia tiene que ser la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Cuánto he deseado tus dichos para no pecar contra ti. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Toda Escritura es inspirada por Dios, útil para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea un varón perfecto, completo, preparado para toda buena obra. Es decir, nuestra responsabilidad personal es muy importante que la cumplamos. Por eso yo siempre digo, lean la Biblia, lean la palabra, busquen la palabra de Dios. El día que la palabra de Dios sea la base y el fundamento de todo hogar cristiano, de todo ministerio, de toda iglesia y de todos y cada uno de nosotros, la iglesia va a ser una maravilla y va a ser un ejemplo al mundo. Y no vamos a hacer de las iglesias una pasarela de moda, ni vamos a hacer de la iglesia un lugar donde exhibimos nuestros dones y talentos, y dejará de ser un circo para ser la casa de Dios. Porque cuando ustedes van a la palabra de Dios se encuentra que hasta el mismísimo templo de Jerusalén terminaron los hombres contaminándolo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo entró al templo de Jerusalén y dice que dijo, habéis convertido mi casa, que es casa de oración para todas las naciones, en una cueva de ladrones. Y allí estaba el suegro y el yerno, Anás y Caifás, menuda pareja. Habían hecho un negocio. Cuando la gente venía con su corderito, cuando la gente venía de lejanas tierras con su oveja para sacrificarla al altar, estos dos personajes le decían, no, esa no sirve. ¿Por qué? Porque tiene un pelo negro y no puede ser kosher y no puede ser sacrificada. Y entonces, ¿qué hago? Vayan allí al puesto aquel, a la tienda, y cómprenle a él, que él se la venderá. Tenían un negocio montado dentro de la casa de Dios, el suegro y el yerno, Anás y Caifás. ¿Qué les parece? Un negocio dentro de la casa de Dios. La gente se acostumbró al comercio, al trapicheo, a la mentira, a la manipulación, hasta el día que entró el Santo de Israel. Y cuando llegó allí dijo, ¿qué es esto que habéis hecho? Y dice que volcó las mesas, se hizo un látigo con las cuerdas, los sacó a todos a patada y dijo, el celo del Señor me consume. Casa de oración tiene que ser esto, y no una cueva de ladrones como ustedes. ¿Cómo no se sentían mal? ¿Por qué la gente seguía yendo? Porque se acostumbraron al desorden. Se acostumbraron a vivir entre desorden y entre mentirosos. Como muchos se han acostumbrado creyendo que es normal vivir de esa manera una vida cristiana correcta delante de los ojos de Dios. Allí no se curaba nadie, hermano. No había poder de Dios, no había milagro, no había vidas cambiadas, no había nada. La pregunta es,
No había enfermos en Jerusalén en la época del Señor Jesucristo. No había ciegos, paralíticos, mudos, mancos, sordos, claro. Pero ¿y a dónde se iba esta gente? Se iban a unos pocos metros, saliendo por una de las puertas de acceso del templo, a un estanque de aguas putrefactas, que recogía el agua de lluvia y ahí se quedaba estancada, llena de bichos y llena de mosquitos. Agua que a veces la sacaban para limpiar la sangre en el templo de Jerusalén. Y allí alrededor de aquellas aguas había una multitud inmensa de ciegos, cojos, paralíticos, mudos, que esperaban. ¿Qué esperaban los pobres estos? Que un ángel descendiera de tiempo en tiempo, moviera un poco las aguas y el primero que se metía quedaba sanado. Nunca se sanó nadie en Betesda. No hay registro bíblico ni extra bíblico de una persona que fuera sanada en el estanque de Betesda. Era una leyenda, una tradición judía de tantas que tenían. Allí no se curaba nadie hasta que apareció el maestro. Y entonces en el capítulo 5 del Evangelio según San Juan, le hace una pregunta a un hombre, dice: ¿tú quieres ser sanado? Y todos conocemos el resto de la historia, ¿verdad? Y dice que el Señor lo sanó, después de haber estado 38 años esperando algo que nunca ocurría. ¿No dice la Biblia en Proverbios que lo que uno espera y no viene se convierte en un tormento al corazón? Cuando el Señor limpió el templo y volcó las mesas de los cambistas y limpió la casa, la constituyó casa de oración, a continuación lean el pasaje, dice que multitud de jóvenes comenzaron a alabar al Señor. Y cantidad de ciegos, paralíticos y enfermos comenzaron a recibir solos, simplemente al poner el pie en la casa de Dios, su sanidad. ¿Por qué? Porque estaba detenida la gloria del Señor, porque estaba detenido la manifestación del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no habita en el desorden. Dios es un Dios de orden y de santidad y de obediencia a su palabra. Por eso en muchas iglesias ya hace años que Dios no va. No sé a quién le cantan. Porque como dije anoche, hay letras hoy en día que se le pueden cantar a la mujer, a la novia, al amigo, a la amiga. Y de paso también se las cantamos al Señor. Queridos hermanos, la iglesia a lo largo de la historia tal vez no ha dado buen testimonio al mundo, pero ha dado el Señor a nosotros la oportunidad ahora de cambiar muchas cosas. Muchos de ustedes han reconocido que lo que creyeron, practicaron y tal vez hasta predicaste no era verdaderamente bíblico. Muchos de ustedes en aquellos días del confinamiento en marzo del 2020 tuvieron la oportunidad tal vez por primera vez en su vida de comenzar a escudriñar y a buscar versículos por aquí y por allá y de escuchar cosas que a lo mejor nunca nadie te había enseñado. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Y esto es lo que tengo como carga permanentemente en mi corazón: que al que mucho se le da, también mucho se le demandará. Son tantas las vidas que miran, que oyen, que te observan. Tenemos una tremenda responsabilidad sobre nuestros hombros, ante el mundo, ante nuestro Dios y ante nuestros hermanos. Que Dios nos ayude a todos y a cada uno de nosotros que hemos entendido la verdad, que las escamas se han caído de nuestros ojos, como si fuéramos aquel hombre que cayó en el camino cuando iba a Damasco. Ahora somos responsables de pelear hasta la muerte, dice la Biblia, hasta la sangre, defendiendo la sana doctrina y la palabra del Señor. Como durante siglos hombres y mujeres se dejaron quemar, torturar, crucificar y fueron quemados por defender a Dios y a su palabra hasta la última gota de su sangre. Por eso esta iglesia de la Odisea y la de Sardis, que dice: conozco tus obras, tienes nombre de que vives pero estás muerta, y la de la Odisea, que no era ni fría ni caliente, y tantas más, fueron sacudidas y zarandeadas por el Señor y por su palabra. ¿Para qué? Para que tuvieran una oportunidad de cambiar. Y quiero ir terminando y decir lo siguiente: algo que me costó mucho aceptar en mi vida como pastor es reconocer que hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que dice: sí, está bien lo que dices, pero yo voy a seguir igual, enseñando, predicando y practicando esto. Hay gente que no quiere salir de las drogas, marcharse a un centro cristiano donde se le pueda ayudar y se le enseña a vivir una vida ordenada y disciplinada. Hay gente que no quiere salir de los circos que los hombres han creado, porque tienen poder, tienen prestigio, tienen plata, son reconocidos.
Pero queridos hermanos, nosotros cada día nos humillamos delante de la presencia del Señor y le pedimos perdón por el tiempo perdido, por las cosas que practicamos que no eran del agrado de Dios. Y hoy tenemos una responsabilidad. Si usted conoce hermanos de su antigua iglesia o de su actual iglesia, si usted tiene amigos, vecinos, familiares, compañeros de trabajo, que sabe perfectamente usted a la luz de la palabra de Dios que no están practicando la sana doctrina, hábleles, no se calle. Dígale, no hermano, eso no es así. La palabra de Dios dice esto y aquello. Y si tiene que pedir una cita, que espero que se la den, para hablar con su pastor y decirle, perdona hermano, creo que la palabra de Dios enseña todo lo contrario a lo que usted está predicando. Hágalo. No se vaya de la iglesia por la puerta de atrás y la gente dirá, oye, ¿a dónde se fue el hermano Juan, la hermana María, el hermano Pedro? No. Vaya y diga, me voy por esto y por esto. Para que nunca digan que no tuvisteis la oportunidad de cambiar y de conocer la sana doctrina. Háganlo, hermanos, somos responsables delante del Señor de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ay de mí si no lo hago. Puede ser que reciba crítica, lo entiendo perfectamente. Puede ser que le calumnien, puede ser que le cierren las puertas, puede ser que le digan todo te va a ir mal, Dios no te va a bendecir, eres un rebelde, eres un desobediente, da igual lo que digan, pero que usted se vaya a la cama cada noche con su conciencia tranquila y diga, yo dije lo que el Señor quería que dijera, sin tenerle miedo al hombre, porque cuánto miedo tienen cristianos a los hombres. No tenemos que tenerle miedo, respeto es una cosa, pero miedo a los hombres jamás. Hay que tenerle temor a Dios, que es el principio de la sabiduría. Amén, hermanos. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Y en esta noche le digas al Señor, Señor, ayúdame a ser un cristiano valiente. A no tenerle miedo al hombre. Hablar lo que dice tu palabra, sin quitarle, sin ponerle. Sometido a ti, Señor. A tu palabra, a tus mandamientos. Y si hay alguien entre nosotros que ha sido herido, rechazado, maltratado, malinterpretado, bueno hermano, es tiempo de que la herida se cierre, Es tiempo de que ya la herida cicatrice. No puede ir el resto de su vida diciendo, hermano, me